El día de hoy vamos a hablar sobre los contenidos y dificultades en el componente fonético-fonológico y morfosintáctico. Primero hablaremos del componente fonético-fonológico. ¿Qué es la fonética? Resumidamente, la fonética se encarga del sistema de sonidos del lenguaje, mientras que la fonología se encarga de los rasgos que tienen valor significativo, los fonemas. Alteraciones fonéticas fonológicas: tenemos el trastorno de los sonidos del habla por alteración fonética de origen morfológico. En la primera imagen tenemos el frenillo de la lengua alterado, tenemos un frenillo corto. También tenemos en la segunda imagen una fisura labiopalatina y como tercera imagen tenemos maloclusión, pero también existen otras. Tenemos el trastorno de los sonidos del habla por alteración fonológica de origen sensorial auditivo, es decir, de la percepción fonológica o pérdida auditiva. Tenemos también el trastorno de los sonidos del habla por alteración fonética fonológica de origen morfológico y sensorial auditivo. A continuación vemos un esquema del trastorno de los sonidos del habla, que puede ser en la fonética o en la fonología. En el caso de la fonética es una alteración en la producción articulatoria de los sonidos o fonos, mientras que en la fonología es una alteración del uso funcional de los segmentos contrastivos o fonemas. En ambos casos afecta la inteligibilidad del habla, puede ser en diferentes grados y puede ser también diagnosticado en diferentes etapas de la vida. Ahora hablaremos de los contenidos y dificultades en el componente morfosintáctico. Componente morfosintáctico. La morfología hace referencia a la estructura de las palabras. Tomemos un ejemplo. Tenemos en la parte superior gato. Esa es la palabra raíz que puede ser dividida en dos. En este caso, gato o gata. Entonces, la palabra gato tiene dos estructuras, que es la palabra raíz más un sufijo, el sufijo o, que vendría a ser el género masculino. Si tomamos como ejemplo gata, tendríamos la palabra raíz más el sufijo a, que vendría a ser el género femenino. La sintaxis se refiere a las reglas combinatorias de las palabras. Esta estudia el orden y el funcionamiento de las palabras en la oración. Tenemos un ejemplo: los niños juegan fútbol. En este caso tenemos sujeto, verbo y predicado. Ese es el orden de esta oración. Dificultades en la morfología: tenemos la categoría verbal, problemas en el tiempo, modo, número, etc. Aquí el niño tiene que decir correctamente. Él habla, yo hablo, tú hablas, ellos hablan, y tiene que concordar, el número, la persona, etc. Los problemas en el modo también son importantes porque el niño tiene que entender cuándo es un mandato, cuándo es una pregunta, etc. Otra dificultad en la morfología es la concordancia de género y número en oraciones largas. Aquí en el siguiente ejemplo hay una buena concordancia de género y número. Las débiles antorchas del castillo iluminaban los pasadizos en la noche. Dificultades en la sintaxis: tenemos como número 1 el desorden en la secuencia normal de la oración. El niño dice primero el predicado, luego el verbo, al final el sustantivo, entonces no se le entiende muy bien. También puede ser un lenguaje telegráfico, responde de manera muy concreta, muy simple, muy cortante. Tiene que ver también con el número reducido de términos en la frase, En vez de decir una frase de 4 elementos, de 4 palabras, dice de 2 o menos, de 1. Número 4, tenemos las dificultades en la utilización de artículos, pronombres, plurales, De repente quiere referirse a los niños o los juguetes y dice juguete, dice niño. Entonces, hay una dificultad. Dificultades en la conjugación de los tiempos verbales, De repente quiere referirse al pasado y habla en futuro o viceversa. También presentan dificultad en la adquisición de frases subordinadas. Suelen repetir mucho la y. Entonces dicen: fui al mercado con mi mamá y me compré un juguete y me gustó mucho y luego fui a mi casa. Se repiten mucho y es una dificultad en la sintaxis.